El día que todo empezó, Elías aún creía que el esfuerzo silencioso bastaba para mantenerse a salvo. Salió de casa antes del amanecer, como siempre, con el café aún caliente en las manos y el murmullo de la oración de su madre resonándole por dentro. Rosa se había quedado en la puerta, envuelta en su bata gastada, con el rosario entre los dedos, repitiendo una frase que llevaba años diciéndole cuando la vida se ponía cuesta arriba: hijo, no respondas con rabia. Dios ve lo que otros no quieren ver. Elías asintió sin saber que ese consejo iba a convertirse en su único sostén. Trabajaba en el almacén central de una empresa de suministros. No era un puesto brillante, pero era estable, y para alguien como él, eso lo era todo. Llevaba el control de entradas y salidas, firmaba albaranes, cerraba inventarios con una meticulosidad casi obsesiva, como si el orden fuera su manera de protegerse del caos. Darío, su supervisor, no era solo su jefe. Era su amigo de la infancia. El niño con el que había aprendido a montar en bicicleta en la misma calle polvorienta del barrio, el que le cubría cuando rompía una ventana jugando al fútbol, el que compartía su bocadillo cuando a Elías no le alcanzaba para llevar uno. Crecieron juntos. Iban a la misma escuela, se sentaban en el mismo pupitre, soñaban con salir algún día de aquel barrio humilde donde las casas parecían cansadas y las oportunidades llegaban a cuentagotas. Darío siempre hablaba más, siempre destacaba, siempre sabía caer bien. Elías, en cambio, era el que escuchaba, el que cumplía, el que estaba cuando hacía falta. Cuando Darío empezó a escalar rápido en la empresa, Elías se alegró de verdad. Lo defendía cuando otros murmuraban, lo admiraba en silencio. Nunca imaginó que esa cercanía, esa confianza de años, sería su punto más vulnerable. A media mañana, ocurrió lo impensable. Faltaban 4 cajas de material valoradas en miles de euros. El registro marcaba que habían salido la noche anterior con una firma que no era la suya, pero se parecía demasiado. Darío llamó a Elías a la oficina y cerró la puerta con un gesto lento, calculado. Colocó los papeles sobre la mesa sin dramatismo. No levantó la voz. No hizo falta. Explícame esto, dijo, señalando la firma. Elías sintió como el estómago se le cerraba. Negó. Tartamudeó. Pidió revisar cámaras, accesos, horarios. Darío suspiró con una mueca cansada, casi paternal, la misma expresión que usaba cuando de niños fingían no estar enfadado. Las cámaras de ese pasillo no grabaron anoche. Ya lo sabes. En cuestión de minutos, el rumor empezó a correr. No hubo gritos ni acusaciones públicas. Hubo miradas que evitaban las suyas, silencios que se estiraban más de la cuenta, comentarios a media voz que pesaban como piedras. Elías insistió en que se revisara todo. Darío prometió hacerlo más tarde. De momento, dijo sin mirarlo a los ojos, mejor que te vayas a casa. Necesitamos tiempo. Ese tiempo cayó como una sentencia. Y lo que más dolió no fue la sospecha, sino la frialdad de alguien que había compartido su infancia. Elías salió con la espalda recta y el corazón ardiendo. No había robado nada. Lo sabía. Pero también sabía algo peor, alguien había usado su nombre. En el autobús de vuelta, repasó cada detalle de la noche anterior. Recordó que Darío le había pedido quedarse unos minutos más para cerrar unos números. Recordó haber dejado su carpeta sobre la mesa. Recordó haber firmado otros documentos sin pensarlo demasiado. Demasiadas piezas encajaban de una forma que daba miedo. En casa, Rosa lo escuchó sin interrumpir. Le preparó un plato de sopa y lo dejó hablar hasta quedarse sin aire. Cuando terminó, apoyó la mano sobre la suya y dijo despacio, la herida duele más cuando viene de alguien cercano, hijo. Pero no permitas que eso te quite el alma. Luego se arrodillaron juntos. No fue una oración bonita. Fue torpe, entrecortada. Señor, murmuró Elías, si me van a aplastar, dame fuerza para no romperme por dentro. Esa noche no durmió. No por miedo a perder el trabajo, sino por algo más profundo, haber descubierto que la traición puede venir de la mano que creía segura. Y mientras el silencio de la madrugada se espesaba, Elías no lo sabía aún, pero la acusación no era el final. Era el comienzo de una prueba donde la fe iba a ser lo único que no podrían robarle.
Al tercer día, el silencio dejó de ser pasivo y se volvió hostil. Elías regresó al almacén con la esperanza ingenua de que alguien le hablara claro, de que Darío le dijera que todo había sido un error, de que la verdad saliera a la superficie con la misma rapidez con la que había sido enterrada. No ocurrió. Nadie lo llamó por su nombre. Nadie lo miró a los ojos. Las conversaciones se detenían cuando él pasaba, como si su presencia contaminara el aire. Darío apareció al fondo del pasillo, rodeado de dos responsables del área. Reía. Hablaba con naturalidad. Elías sintió un golpe seco en el pecho. Ese hombre no solo era su jefe ni su amigo de infancia, era ahora el dueño del relato. Cuando finalmente lo llamó a la oficina, no fue para aclarar nada, sino para imponer condiciones. La empresa ha decidido abrir una investigación interna, dijo, sin emoción. Hasta que se resuelva, queda suspendido sin acceso al sistema. Elías apretó los puños. ¿Suspendido, sin pruebas? Darío lo miró con una mezcla de cansancio y falsa comprensión. No lo tomes así. Es un protocolo. Lo mejor para todos. Para todos, pensó Elías. Para todos menos para él. Pidió una copia del expediente. Darío se negó. Pidió hablar con recursos humanos. Darío respondió que ya estaba informado. Cada puerta estaba cerrada antes de que él llegara. La noticia no tardó en salir del trabajo. Un vecino le preguntó si era verdad lo que se decía. Un primo dejó de responderle los mensajes. Alguien comentó en voz baja en la tienda. Elías empezó a sentir algo que no había sentido nunca, vergüenza por algo que no había hecho. La rabia le subía como fuego por la garganta, pero recordaba las palabras de su madre y tragaba saliva. Cada día era una batalla entre gritar y permanecer. En casa, Rosa lo vio llegar con los hombros caídos. No preguntó. Encendió una vela. Abrió la Biblia por un salmo marcado de tantas veces leído. El justo será probado, leyó en voz alta, pero no abandonado. Elías explotó. ¿Y si esta vez sí, madre, y si Dios se ha cansado de mí? Rosa no se ofendió. Le sostuvo la cara entre las manos. La fe no es no dudar. La fe es no soltar incluso cuando dudas. Aquella noche, Elías soñó con Darío de niño, corriendo juntos por la calle, riendo, prometiéndose lealtad eterna. Despertó sudando, con el corazón acelerado. La traición no era solo profesional, era íntima, antigua, profundamente injusta. Y lo peor no era la acusación, sino la estrategia, dejarlo solo, cansarlo, empujarlo a cometer un error que justificara todo. Al día siguiente recibió un correo. Seco. Frío. Se ha detectado una incoherencia adicional en el inventario bajo tu responsabilidad. No era verdad. Pero ahora ya no importaba. Elías entendió entonces que no buscaban justicia. Buscaban un culpable cómodo. Y él lo era. Se sentó en la cama, con la cabeza entre las manos, temblando. Por primera vez desde que todo empezó, pensó en rendirse. En firmar lo que fuera. En aceptar la mancha con tal de que el dolor parara. Cerró los ojos. Respiró. Y en ese instante, recordó la oración de la primera noche. No pidió que todo se arreglara. Solo pidió algo distinto: Señor, no permitas que el odio me gane antes que la verdad. El aislamiento era total. Pero sin saberlo, ese encierro forzado estaba a punto de revelar quién era realmente Darío, y hasta dónde podía llegar Elías sin perderse a sí mismo. La citación llegó un viernes por la mañana, fría y oficial, como si hubiera sido escrita para borrar cualquier rastro de humanidad. Elías debía presentarse ante el comité interno de la empresa para aclarar responsabilidades. Nadie le explicó quiénes estarían allí ni qué pruebas se usarían. Solo una hora, una sala y una advertencia implícita: esto puede acabar mal. Rosa lo acompañó hasta la puerta. No entró. Le apretó la mano con fuerza y le dijo algo que le quedó clavado como un ancla: pase lo que pase ahí dentro, no olvides quién eres cuando salgas. Elías asintió, pero sentía el pecho tan apretado que apenas podía respirar. La sala era pequeña. 3 personas sentadas. Papeles ordenados. Una grabadora encendida. Darío estaba allí,
tranquilo, con una carpeta gruesa delante. No lo miró al entrar. Elías tomó asiento. Le pidieron que hablara. Empezó por el principio, con calma, detallando horarios, tareas, nombres. A los pocos minutos, Darío intervino. No con acusaciones directas, sino con insinuaciones. Siempre fue responsable, aunque últimamente parecía cansado. Yo le pedí ayuda esa noche, quizá no estaba concentrado. Cada frase era una aguja fina, diseñada para no dejar huella visible, pero para sembrar duda. Entonces ocurrió lo peor. Darío sacó un documento. Una declaración firmada por 2 empleados del turno nocturno. Decían haber visto a Elías en el almacén después de su hora, manipulando cajas. Elías sintió que el suelo desaparecía. Conocía a uno de ellos. Había compartido café con él decenas de veces. Eso es mentira, dijo, con la voz quebrada. Nadie respondió. El silencio era más fuerte que cualquier grito. Pidió hablar. Le negaron el acceso a las cámaras por confidencialidad. Pidió tiempo para demostrar su versión. Le dijeron que la investigación estaba avanzada. Todo estaba decidido antes de empezar. Elías entendió entonces la magnitud de la traición. Darío no solo lo había señalado, había preparado el escenario, había convencido a otros, había fabricado una verdad alternativa donde él era el villano. Cuando salió de la sala, no hubo reproches ni condena formal. Solo una frase: te avisaremos. Pero el daño ya estaba hecho. En el pasillo, 2 compañeros bajaron la mirada. Uno se alejó. Nadie lo defendió. Nadie preguntó. Esa tarde, Elías caminó sin rumbo durante horas. La rabia le hervía en la sangre. Pensó en enfrentarlo, en gritarle a Darío todo lo que le había robado: el trabajo, el nombre, la paz. Pensó incluso en hacer justicia por su cuenta. La tentación era real. La injusticia no solo hiere, provoca. Al llegar a casa, se dejó caer en el suelo. Por primera vez desde que todo empezó, lloró sin control. No era un llanto ruidoso. Era uno que dolía en el pecho, que apretaba la garganta, que dejaba al cuerpo sin defensa. ¿Hasta cuándo, Señor?, murmuró. ¿Hasta cuándo vas a permitir esto? Rosa se sentó a su lado. No lo interrumpió. Cuando el llanto se calmó, dijo en voz baja: hay batallas que no se ganan demostrando fuerza, hijo. Se ganan no convirtiéndose en aquello que te está atacando. Elías cerró los ojos. No respondió. Pero algo dentro de él, aunque herido, decidió no romperse todavía. Sin saberlo, estaba a punto de entrar en la fase más oscura de la prueba, esa donde muchos pierden la fe no porque Dios no responda, sino porque el dolor habla más fuerte que la esperanza. El golpe final no llegó con gritos ni escándalos. Llegó con una llamada breve, a media mañana, cuando Elías aún intentaba recomponer su respiración después de noches sin dormir. La empresa ha decidido prescindir de tus servicios. No hubo agradecimientos. No hubo explicaciones nuevas. Solo una frase más, dicha con tono neutro, por pérdida de confianza. Elías colgó el teléfono y se quedó inmóvil. No sintió rabia inmediata. Sintió vacío. Un silencio interno tan profundo que daba miedo. Aquellas palabras no solo lo dejaban sin trabajo, le arrancaban el nombre. La confianza no se recupera con papeles, pensó. La sospecha tampoco se borra. Salió a la calle sin rumbo. Caminó bajo el sol como si no lo tocara. Pasó frente al almacén y vio el coche de Darío aparcado en su lugar de siempre. Todo seguía igual para los demás. Solo él había sido expulsado de la normalidad. Esa certeza lo quebró por dentro. Porque la injusticia duele más cuando el mundo no se detiene a mirarla. En casa, Rosa entendió todo antes de que él hablara. Leyó su rostro como quien ya ha visto ese dolor en otros. Elías se sentó frente a ella y, por primera vez, no pudo sostener la mirada. Me han echado, dijo. Y nadie va a decir que fue mentira. Rosa respiró hondo. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Entonces ahora empieza la parte más difícil, respondió. La de no dejar que esto te defina. Pero Elías ya estaba cayendo. Esa noche, el miedo se volvió concreto.
Las facturas sobre la mesa. El silencio del teléfono. Los mensajes que no llegaban. La sensación de haber sido borrado. Pensó en buscar a Darío, en exigirle una explicación, en desenmascararlo delante de todos. Pensó también en desaparecer, en no dar explicaciones, en aceptar que quizá luchar no valía la pena. Y entonces ocurrió algo pequeño, casi insignificante, pero devastador. Un vecino le devolvió una herramienta que Elías le había prestado meses atrás. Dudó antes de entregársela. «Oye, espero que todo se aclare», dijo, sin convicción. Elías entendió el mensaje oculto, ya no era digno de confianza. Cerró la puerta y se deslizó hasta el suelo. El cuerpo le temblaba. El pecho le dolía como si algo se rompiera de forma definitiva. Por primera vez, su oración no fue limpia. Fue dura. Fue casi una acusación. «Te he servido, Señor. He sido honesto, esto es lo que recibo». No hubo respuesta inmediata. Solo silencio. Un silencio que no consolaba, que no explicaba, que parecía indiferente. Elías golpeó el suelo con el puño. No por rabia contra Dios, sino por impotencia absoluta. Rosa se arrodilló a su lado. No lo corrigió. No lo juzgó. Simplemente oró por él cuando él ya no podía hacerlo. «Sosténlo cuando no tenga fuerzas», dijo. «Protégelo de sí mismo». Aquella oración no cambió las circunstancias. Pero evitó algo peor, que Elías se perdiera por dentro. Esa noche, mientras el mundo dormía, Elías tomó una decisión silenciosa. No sabía cómo, ni cuándo, ni con qué fuerzas. Pero decidió una cosa: no permitir que la injusticia lo convirtiera en alguien amargo, violento o vacío. No era fe fuerte. Era fe mínima. Pero era fe suficiente para seguir respirando. Y cuando todo parecía perdido, cuando no quedaba reputación, trabajo ni defensa, algo empezó a moverse en silencio, lejos de su vista, preparando un giro que aún no tenía forma, pero que ya había comenzado. Los días empezaron a parecerse demasiado entre sí. Elías despertaba antes de que amaneciera, no por disciplina, sino porque el sueño ya no lo quería. Se sentaba en la cocina con la taza de café enfriándose entre las manos y miraba el calendario sin saber para qué. Ya no había horarios, ni turnos, ni lugares donde llegar. Solo tiempo. Y el tiempo, cuando se mezcla con la injusticia, se vuelve un enemigo silencioso. Mandó currículums. Muchos. A lugares donde antes lo habrían llamado sin dudar. Ahora no respondían. En 2 ocasiones lo citaron para entrevistas que parecían prometedoras, hasta que la conversación giraba, inevitablemente, hacia su salida de la empresa anterior. El gesto del entrevistador cambiaba. La sonrisa se tensaba. «Lo llamaremos», decían. Nunca lo hacían. El nombre de Elías estaba marcado, aunque nadie lo dijera en voz alta. Darío, mientras tanto, seguía allí. Elías lo supo por un antiguo compañero que se atrevió a escribirle un mensaje breve, casi culposo. «Todo sigue igual, incluso mejor para él». Esa frase le quemó por dentro. No por envidia, sino por la confirmación de que la injusticia no siempre recibe castigo inmediato. Elías sintió la tentación de odiar, de desear que algo malo le ocurriera a Darío. La sintió con fuerza. Y esa fue la lucha más dura. Rosa lo observaba en silencio. No lo presionaba. No lo sermoneaba. Pero cada mañana encendía una vela y dejaba la Biblia abierta sobre la mesa, como un recordatorio mudo. Una tarde, cuando Elías volvió abatido de otra entrevista fallida, ella habló. «Hijo, hay silencios que no son castigo. Son preparación». Elías se rió sin humor. «¿Preparación para qué, madre? ¿Para seguir perdiendo?». Rosa no respondió de inmediato. Lo miró con una firmeza que solo dan los años de fe probada. «Para aprender a no vivir de la aprobación de los hombres», dijo. «Y para que, cuando llegue la respuesta, no te pierdas por el camino». Elías no contestó. Pero esas palabras se quedaron clavadas como una espina y como una promesa incómoda. Aquella noche volvió a orar. No de rodillas. No con palabras bonitas. Oró sentado en la cama, con la espalda encorvada, como quien ya no tiene fuerzas para aparentar nada. «Si estás ahí,
Dame una señal, susurró. No una solución. No un milagro. Solo una señal de que no estaba hablando solo. El silencio respondió otra vez. Pero esta vez, algo fue distinto. No se sintió abandonado. Se sintió observado. Como si alguien estuviera mirando sin intervenir aún. Los días se convirtieron en semanas. Y en ese tiempo largo, Elías empezó a cambiar por dentro. No se volvió más fuerte en apariencia, pero sí más consciente. Empezó a ayudar en la parroquia del barrio, casi por inercia. Ordenaba sillas. Reparaba cosas pequeñas. Escuchaba a otros que también cargaban injusticias distintas. Y sin darse cuenta, su dolor empezó a servir. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, vio a Darío a lo lejos, hablando por teléfono, riendo. Elías se detuvo. Lo miró. Y por primera vez desde que todo empezó, no sintió rabia. Sintió pena. No por superioridad moral, sino por claridad. Entendió que no todos ganan aunque parezca que sí. Algunos solo posponen la caída. Esa noche, Rosa lo encontró leyendo un salmo en voz baja. No el de la victoria, sino el de la espera. Elías levantó la mirada y dijo algo que sorprendió incluso a él mismo: no sé cuándo, pero sé que esto no termina aquí. No era certeza plena. Era una convicción nacida del cansancio. Y esa convicción, silenciosa y frágil, estaba a punto de ser puesta a prueba una vez más, justo antes de que el cielo comenzara a mover las piezas de forma visible. La grieta no apareció con una confesión ni con una disculpa. Apareció como aparecen las cosas verdaderas, por descuido. Un martes por la tarde, Elías recibió una llamada de un número desconocido. Dudó en contestar. Últimamente, las llamadas solo traían malas noticias. Pero respondió. ¿Elías? Preguntó una voz joven, insegura. Soy Tomás, trabajé en el turno nocturno del almacén. Elías se quedó en silencio. Reconoció el nombre al instante. Tomás era uno de los 2 empleados que habían firmado la declaración en su contra. El corazón le empezó a latir con fuerza. No sé si debería llamarte, continuó el chico, pero no puedo seguir así. Quedaron en verse en un bar pequeño, lejos del centro. Tomás llegó nervioso, mirando a todos lados. Le temblaban las manos. No pidió nada de beber. Fue directo al punto. Dijo que aquella noche Darío los había llamado a él y al otro compañero a la oficina. Les habló de un problema grave, de la empresa en riesgo, de un responsable que no estaba siendo honesto. Les aseguró que Elías ya había sido señalado y que solo necesitaban confirmar lo evidente. Nos dijo que era un trámite, confesó Tomás, con la voz rota. Que no pasaría nada. Elías apretó la mandíbula. No habló. Dejó que siguiera. Después, Tomás tragó saliva, nos pidió que firmáramos una declaración que ya estaba escrita. Yo dudé. Pero él dijo que, si no colaborábamos, nos pondríamos en el punto de mira. Tengo un hijo pequeño, Elías. Me asusté. El silencio entre ambos era espeso. La verdad no sonaba heroica. Sonaba humana. Miedosa. Sucia. Elías sintió como algo dentro de él se acomodaba. No era alivio. Era confirmación. No estaba loco. No había imaginado nada. ¿Estarías dispuesto a decir esto delante de alguien más? Preguntó Elías al fin. Tomás negó con la cabeza, casi suplicando. No puedo. Me echarían. Solo, necesitaba que supieras la verdad. Cuando se separaron, Elías caminó largo rato sin rumbo. El cielo estaba gris, pesado. Pensó en correr a contarlo todo, en exigir justicia inmediata. Pero recordó algo que Rosa le había dicho días atrás: la verdad no necesita prisa. Necesita el momento correcto. Y por primera vez, decidió esperar un poco más. Esa noche se lo contó todo a su madre. Rosa no se sorprendió. Cerró los ojos y dio gracias en silencio. Dios no abre grietas para que entremos con violencia, dijo. Las abre para que la mentira se caiga sola. Luego le pidió algo que a Elías le costó aceptar:
no actuar todavía. Al día siguiente, recibió otro mensaje. Esta vez de un antiguo proveedor. Le pidió verse. Le contó que había encontrado una incongruencia en los registros de salida de aquella noche. Un código de autorización que solo Darío podía usar. No era una prueba completa. Pero era otra grieta. Elías empezó a entender el patrón. La mentira se había sostenido por miedo y silencio. Y el miedo estaba empezando a romperse. No porque él presionara, sino porque la verdad pesa demasiado cuando se guarda mucho tiempo. Esa noche, oró distinto. No pidió que todo se resolviera. Pidió sabiduría. No me dejes llegar tarde ni temprano, dijo. Enséñame a estar cuando deba estar. Y mientras pronunciaba esas palabras, algo quedó claro: el desenlace ya no dependía de su fuerza, sino de su capacidad de no estorbar lo que estaba a punto de caer. Elías no lo sabía aún, pero el nombre de Darío ya estaba empezando a circular en lugares donde antes solo había respeto. Y cuando la verdad empieza a caminar sola, nadie puede detenerla. El cambio se sintió antes de verse. Elías lo percibió en el tono de las llamadas, en los mensajes que llegaban con más cuidado, en la forma en que algunos nombres que antes evitaban el suyo empezaron a reaparecer. La verdad aún no había estallado, pero ya caminaba. Y cuando la verdad camina, incomoda a quienes viven de la mentira. Una mañana recibió un correo inesperado. Recursos humanos. Asunto neutro. Solicitud de comparecencia. Elías lo leyó 2 veces. No había disculpas, ni aclaraciones, ni promesas. Solo una fecha y una hora. Cerró el portátil con las manos temblorosas. El cuerpo recordaba demasiado bien la última vez que se había sentado frente a una mesa así. Rosa lo vio pálido. No preguntó qué había pasado. Le preparó café y se sentó frente a él. Elías le enseñó el correo. Ella respiró hondo. Esta vez no vas solo, dijo. Esta vez llevas la verdad contigo. Luego hicieron algo distinto. No oraron para que todo saliera bien. Oraron para que Elías no se desviara, pasara lo que pasara. El día de la reunión, la sala no era la misma. Había más gente. Un abogado externo. Un responsable de auditoría. Y Darío. Sentado al fondo. Ya no sonreía. Tenía la mandíbula tensa y los ojos inquietos. Elías lo miró solo un segundo. No sintió victoria. Sintió pena. Y eso lo desconcertó. Le pidieron que hablara. Esta vez no se defendió con nervios. Expuso hechos. Horarios. Peticiones concretas que había hecho y que fueron ignoradas. Mencionó, sin nombres, que había sido presionado a quedarse más tiempo aquella noche. Y entonces hizo algo clave: guardó silencio. No acusó directamente a Darío. Dejó que los documentos hablaran. El auditor levantó la vista. Mostró un registro. Un código de autorización usado fuera de protocolo. No pertenecía a Elías. Pertenecía a Darío. El aire cambió. Nadie levantó la voz. Pero algo se quebró. Darío intentó intervenir, pero el abogado lo detuvo con un gesto seco. Luego, Elías sintió el impulso de decirlo todo. De mencionar a Tomás. De exponer cada manipulación. Pero recordó la oración. Permanecer. No adelantarse. No ensuciar la verdad con rabia. Cuando terminó la reunión, nadie dio veredictos. Solo una frase: continuaremos. Pero esta vez, el peso no caía sobre él. Al salir, Darío lo alcanzó en el pasillo. Le habló en voz baja, apurada. No tenías que llegar tan lejos, dijo. Elías se detuvo. Lo miró con calma. Tú me trajiste hasta aquí, respondió. No hubo insultos. No hubo reproches. Darío se quedó quieto, como alguien que acaba de entender que el control se le ha escapado de las manos. Esa noche, Elías volvió a casa exhausto. Rosa lo esperaba despierta. No le preguntó qué había pasado. Él solo dijo: ya no pueden fingir. Ella sonrió apenas. Entonces ahora empieza lo más difícil, respondió. Esperar sin vengarte.
Porque el desenlace no siempre llega con aplausos inmediatos. A veces llega como una marea lenta, que primero se retira, y luego vuelve con fuerza suficiente para dejarlo todo al descubierto. Y Elías estaba a punto de descubrir que cuando Dios empieza a restaurar, no lo hace a medias. La resolución no llegó con un anuncio público ni con una disculpa solemne. Llegó una mañana tranquila, cuando Elías menos lo esperaba. El teléfono sonó temprano. El número era el mismo que semanas atrás lo había citado con frialdad. Esta vez, la voz fue distinta. Más cuidadosa. Elías, la auditoría ha concluido. Hubo una pausa breve, como si al otro lado midieran el peso de las palabras. Se ha confirmado que no existe ninguna responsabilidad por tu parte. Elías cerró los ojos. No sonrió. No celebró. Sintió algo más profundo, descanso. La voz continuó. Se ha detectado manipulación de registros y abuso de credenciales. El responsable ha sido apartado de forma inmediata. No dijeron el nombre. No hacía falta. Elías colgó despacio y se quedó sentado, respirando, como quien vuelve a la superficie después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Rosa estaba en la cocina. Lo miró sin hablar. Elías se acercó y apoyó la frente en su hombro. Era verdad, madre, dijo en un hilo de voz. Rosa cerró los ojos y murmuró una oración corta, agradecida, sin triunfalismo. Dios no llega tarde, respondió. Llega cuando el corazón está listo. Los días siguientes confirmaron lo ocurrido. Recursos Humanos le ofreció reincorporarse, esta vez en otra área, con un responsable distinto. No era una limosna ni un favor. Era una restitución. Además, le pidieron algo que no esperaba, colaborar en la revisión de procesos internos. Querían su mirada, su rigor, su honestidad. Elías aceptó con una condición sencilla, nunca más un culpable cómodo. Nadie objetó. Darío no volvió. No hubo escándalo ni espectáculo. Su salida fue silenciosa, como lo había sido la injusticia que sembró. Elías lo supo por terceros. No sintió alegría. Tampoco pena. Sintió cierre. Entendió que no todas las historias necesitan confrontación final para quedar resueltas. Una tarde, Tomás volvió a llamar. Quería pedir perdón. Elías lo escuchó y aceptó su verdad sin humillarlo. Aprende a no firmar lo que no es tuyo, le dijo. Nada más. Aquello también fue parte de la restauración, no convertirse en juez. Con el tiempo, Elías empezó a hablar de lo ocurrido cuando otros se lo pedían. No para contar una victoria, sino para explicar cómo se sobrevive sin perderse. En la parroquia, Rosa lo escuchaba desde el fondo, con los ojos brillantes. Sabía que su hijo no había ganado solo un puesto, había ganado carácter. Una noche, ya en calma, Elías volvió a la oración que lo sostuvo cuando todo ardía. No pidió nada. Agradeció. Gracias por no sacarme del fuego a la primera, dijo. Gracias por enseñarme a permanecer. Comprendió entonces que el verdadero triunfo no fue que la verdad saliera a la luz, sino no haberse convertido en aquello que lo hirió. Y así terminó la historia que empezó con una acusación injusta, no con aplausos, sino con una vida reordenada. Porque cuando la fe resiste sin endurecerse, la justicia llega. Y cuando llega, no solo limpia el nombre, también endereza el corazón. Antes de despedirnos, quiero detenerme un momento contigo. Porque esta historia no se queda en Elías, en Rosa o en Darío. Esta historia continúa ahora, al otro lado de la pantalla, en quien la ha escuchado con el corazón abierto. Tal vez has llegado hasta aquí porque algo de lo que vivió Elías se parece a lo que tú estás cargando en silencio. Una injusticia, una traición, una espera que parece no tener respuesta. Me gustaría saber desde dónde estás escuchando esta historia. Escríbenos en los comentarios tu país y tu ciudad. Nos ayuda a recordar que, aunque cada uno esté en un lugar distinto, hay muchas almas caminando juntas por luchas muy parecidas. Y si en algún momento te sentiste identificado, si alguna escena te apretó el pecho o te hizo recordar algo que aún duele, también puedes compartirlo. A veces, decirlo es el primer paso para sanar. Si esta historia te acompañó, te dio paso, te recordó que no estás solo,
Te invito a suscribirte al canal y a compartir este video con alguien que lo necesite. Aquí queremos seguir creando espacios de fe, esperanza y descanso para el alma. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga, te cuide y te sostenga, incluso en los silencios que hoy no entiendes.